Hola a todos mis queridos amantes de las series turcas y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de alegría, emoción y por supuesto mucha energía. Yo estoy aquí, a tope de power. Súper emocionada. Porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos, absolutamente a todos los que seguimos las series turcas con pasión, nos tiene con el corazón a mil, o al menos a mí. Y es que, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a reaccionar, a comentar, a desmenuzar, a analizar hasta el último detalle, a todo lo que se pueda. Sobre la supuesta, rumoreada, esperadísima, nueva serie de Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Kerem Bürsin, el hombre que nos robó el corazón a todos, sí, a todos, en Love is in the Air, o Senkalkap como es su título original, junto a la inigualable Hande Erçel. ¡Ay, qué recuerdos! Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar, y mucho, sobre cómo precisamente Hande podría estar reaccionando a esta nueva producción. ¿Sorpresa? ¿Apoyo incondicional? ¿Un ligero toque de curiosidad? ¿Quizás, solo quizás, una pizca de nostalgia? Ya veremos. Prepárense porque este vídeo va a estar explosivo. Lleno de información jugosa, de chismes sabrosos, de análisis profundos y, por supuesto, de mi humilde y sincera opinión. Y como siempre, como me encantaría saber la suya también, así que por favor, no se olviden de dejar sus comentarios abajo. Ya saben que me encanta leerlos, que me encanta debatir con ustedes, que me encanta charlar sobre estos temas que nos apasionan tanto. Y antes de que empecemos a meternos de lleno en el chismecito, quiero pedirles un favor enorme, un favor que es como un abrazo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis, no les cuesta absolutamente nada. Y a mí me ayuda muchísimo, muchísimo, a seguir creando este tipo de contenido que disfruto tanto hacer. Además, no se pierden nada porque al suscribirse activan la campanita de notificaciones y así les avisa cada vez que subo un nuevo vídeo. Así que suscríbanse ya, no se arrepentirán. Es como un pase VIP al mundo de las series turcas. Ahora sí, con el corazón palpitando y la emoción a flor de piel, arrancamos con el chismecito más esperado. Empecemos por lo básico para que todos estemos en el mismo barco. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues bien, el mundo de las series turcas, ese universo de pasión, drama y romance, ha estado revolucionado, alborotado, convulsionado, sí, convulsionado. Por los rumores sobre una nueva serie protagonizada por el mismísimo Kerem Bürsin. Los rumores han corrido como la pólvora, como el fuego en un campo seco en pleno verano. Se dice, se rumorea, se murmura en los foros, en las redes sociales, en los pasillos de los estudios, que Kerem estaría trabajando en un nuevo proyecto. Y aunque por ahora no tenemos una confirmación oficial, una declaración rotunda y oficial, las pistas, los indicios y las señales son bastante fuertes. Fotografías misteriosas, comentarios enigmáticos en las redes sociales, filtraciones aparentemente accidentales, avistamientos, todo, absolutamente todo, apunta a que Kerem está involucrado en algo nuevo. La gran pregunta, la pregunta que nos quema en el alma, la pregunta que nos mantiene despiertos por las noches, es, ¿qué es exactamente este proyecto? ¿Es una serie de televisión? ¿Una película cinematográfica, para la gran pantalla? ¿Un proyecto teatral, para disfrutarlo en vivo y en directo? ¿Un anuncio publicitario, que nos haga desear el producto? De momento, la información es escasa. Y eso, por supuesto, es como echarle gasolina al fuego. Alimenta nuestra curiosidad, aviva las especulaciones, despierta la imaginación y nos hace soñar despiertos con lo que podría ser. Lo que sí parece ser bastante seguro, casi una certeza, es que este nuevo proyecto representa un paso importante en la carrera de Kerem Bürsin, después del éxito arrollador, rotundo, épico, sí épico, de Love is in the Air. Una serie que, como todos sabemos, traspasó fronteras, conquistó corazones y lo convirtió en uno de los actores turcos más famosos y queridos a nivel mundial. Un fenómeno. Y aquí, mis queridos amigos, es donde entra Hande Erçel en la ecuación. Aquí es donde la cosa se pone interesante, jugosa y llena de posibilidades. ¿Cómo estará Hande reaccionando a todo esto? ¿Estará feliz por el éxito de su ex compañero y sobre todo, amigo? ¿Sentirá quizás, aunque sea un poquito, un minúsculo, casi imperceptible, toque de celos profesionales?
La relación entre Ande y Kerem, como todos saben, siempre ha sido muy comentada, analizada al milímetro, diseccionada por los fans y por la prensa del corazón. Durante el rodaje de Love is in the Air, la química entre ellos era innegable, explosiva, palpable. Se sentía en el aire, se veía en la pantalla, era imposible no percibirla. Era como un imán que los atraía, una fuerza invisible que los unía. Y aunque para decepción de muchos no hayan confirmado una relación sentimental en la vida real, la conexión que tenían y que tienen se reflejaba y se refleja, tanto en la pantalla como fuera de ella. Muchos fanáticos, soñadores empedernidos, románticos incurables, soñaron con que fueran pareja también fuera de la ficción, que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Y aunque no fue así, siempre han mantenido una relación de respeto, de cariño, de amistad, que es, al fin y al cabo, lo más importante. Ahora, con este nuevo proyecto de Kerem, con esta posible nueva serie, es inevitable preguntarse qué piensa Ande. ¿Lo habrá felicitado? ¿Le habrá deseado lo mejor, todo el éxito del mundo? ¿Estará ansiosa, impaciente por ver el resultado final, por saber qué nos tiene preparado Kerem? Todas estas son preguntas válidas, legítimas, comprensibles. Y honestamente a mí también me encantaría saber las respuestas. Me muero de curiosidad. Lo que sí sabemos, y es un dato muy importante, es que Ande está actualmente inmersa, hasta las rodillas, en sus propios proyectos. Está trabajando y mucho en su carrera. Recientemente hemos podido verla en series y películas que han sido muy bien recibidas por el público, que han cosechado un gran éxito de audiencia y de crítica. Ha demostrado una vez más su talento, su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos. Además, Ande es sin lugar a dudas una de las actrices turcas más populares, más queridas y más solicitadas del momento. Y su trabajo, cada uno de sus proyectos, siempre genera mucha expectativa, mucha emoción y muchas ganas de verla brillar. Así que en este momento Ande también está ocupada, centrada en su carrera, trabajando duro y cosechando los frutos de su esfuerzo. Pero volviendo al tema principal, al tema que nos une, a la posible nueva serie de Kerem. La clave, amigos, la clave para desentrañar este misterio, está como siempre en las redes sociales. El mundo digital es nuestro aliado. ¿Qué pistas nos dan? ¿Qué tipo de información podemos deducir de lo que vemos, leemos y analizamos en Internet? Porque Internet es como un gran tablero de ajedrez donde cada movimiento, cada like, cada comentario, es una jugada. En primer lugar, es importante destacar, recalcar y subrayar, que tanto Kerem como Ande son muy cuidadosos con su imagen pública. Son conscientes y mucho de que cada publicación, cada comentario, cada me gusta, cada emoji, es analizado al detalle, con lupa, por sus seguidores, por los medios de comunicación, por los fans más fervientes y por los curiosos de siempre. Ambos saben que son figuras públicas, que están expuestos a la opinión pública, que cada paso que dan es noticia. Por lo tanto, es poco probable, muy poco probable, que veamos una reacción directa, explícita o evidente de Ande en las redes sociales. No esperen una publicación diciendo qué emoción por el nuevo proyecto de Kerem, o un comentario en una foto que diga mucho éxito, amigo. No creo que eso suceda. Sin embargo, eso no significa, ni mucho menos, que no podamos encontrar pistas o indicios. Porque como en cualquier buen misterio, los detalles, los pequeños detalles, son clave. Prestar atención a los me gusta que da Ande a las publicaciones de Kerem, a los comentarios de amigos y colegas comunes, a las indirectas sutiles, a los guiños, todo esto puede darnos una idea de lo que está pasando. Todo puede ser relevante. Por ejemplo, si Ande o algún miembro de su círculo más cercano le da un me gusta a una publicación sobre el nuevo proyecto de Kerem, podría interpretarse, y con razón, como una señal de apoyo, de alegría por su éxito, de admiración por su trabajo. Sería como decir te estamos contigo, te apoyamos, nos alegramos por ti. Sería una señal de que la amistad y el cariño siguen intactos. Si por el contrario no hay ninguna interacción, si no hay ningún me gusta, ningún comentario, eso no necesariamente significa, ojo, que haya malas vibraciones, que haya tensión, que haya distanciamiento. Simplemente podría ser, y es una opción muy válida, que Ande prefiera mantener la discreción, que prefiera no alimentar los rumores, que prefiera dejar que Kerem sea el protagonista de este momento. Además de las redes sociales, también podemos fijarnos en las entrevistas y declaraciones de Ande.
¿Ha mencionado algo sobre Kerem en alguna reciente entrevista? ¿Ha expresado su deseo de volver a trabajar con él en el futuro, de compartir un proyecto juntos? ¿Ha hablado de su amistad, de su respeto mutuo, de su cariño? Estas preguntas son importantes porque podrían darnos una pista, un indicio o una señal, sobre sus sentimientos y su postura respecto a la nueva serie. Si Ande dice por ejemplo Kerem es un gran actor y me encantaría volver a trabajar con él, o le deseo todo el éxito del mundo, eso sería una clara muestra de apoyo y de buena relación. En definitiva, la reacción de Ande ante la nueva serie de Kerem Bürsin es por ahora un misterio. Un misterio que, como ya dije, nos tiene a todos en vilo, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Será sorpresa? ¿Será apoyo incondicional? ¿Será una simple muestra de respeto y amistad? ¿Será algo más? Solo el tiempo, inexorable e implacable, nos lo dirá. El tiempo, ese gran revelador de verdades. Lo que sí es seguro, eso sí es una certeza, es que tanto Kerem como Ande son dos grandes profesionales, dos grandes artistas, dos personas con un talento increíble y una gran legión de fans que los apoyan incondicionalmente. Ambos han demostrado y siguen demostrando su valía, su dedicación, su profesionalismo y su capacidad para emocionar y conmover al público. Sea cual sea la reacción de Ande, lo más importante, lo que realmente importa, es que ambos sigan brillando en sus carreras, que sigan creciendo como artistas, que sigan regalándonos grandes momentos en la pantalla y que nos sigan haciendo soñar y emocionarnos con sus personajes. Ahora, cambiemos un poco de tema, y hablemos un poquito, aunque sea brevemente, de las posibles tramas de la nueva serie de Kerem. Aunque, como dije, no tenemos información oficial, ni confirmaciones de ningún tipo, podemos especular un poco, ¿verdad? Soñar un poco. ¿Dejar volar nuestra imaginación? Por supuesto que sí. ¿Qué tipo de papel podría interpretar Kerem? ¿Con qué temática podría estar relacionada la serie? Adivinemos, juguemos un poco. Algunas fuentes, esos misteriosos confidentes que siempre saben algo, sugieren que podría ser una serie de drama, con un enfoque en temas sociales o políticos. Kerem siempre ha demostrado su compromiso con diversas causas, su preocupación por la sociedad, su conciencia social. Podría ser una serie que nos haga reflexionar, que nos haga pensar, que nos haga cuestionar el mundo que nos rodea. Otras fuentes con un enfoque más romántico apuntan a una comedia romántica, con Kerem interpretando a un personaje divertido, encantador, con un gran sentido del humor, que nos haga reír y suspirar al mismo tiempo. Un galán, un conquistador, un hombre que nos haga creer en el amor. También existe la posibilidad, y no la descartamos, de que sea una serie de acción o suspenso, con Kerem en un papel más oscuro y enigmático, un antihéroe, un personaje con secretos y misterios, que nos mantenga pegados a la pantalla, con el corazón en un puño. Personalmente, y esta es mi humilde opinión, me encantaría ver a Kerem en un papel que lo desafíe y le permita mostrar toda su versatilidad como actor. Me gustaría verlo en un papel que lo saque de su zona de confort, que lo obligue a explorar nuevas facetas, a demostrar su capacidad de transformación. Creo sinceramente que Kerem tiene la capacidad de interpretar cualquier tipo de personaje, desde el más romántico hasta el más oscuro, y estoy segura, completamente segura, de que nos sorprenderá, una vez más, con su talento y con su actuación. En cuanto a la posible compañera de reparto de Kerem, ¿qué tema este? ¿Qué tema que genera tanta expectación? También hay mucha especulación, muchos rumores, muchas teorías. ¿Quién podría ser la afortunada actriz, la talentosa mujer, que comparta pantalla con él? ¿Quién podría ser la que conquiste el corazón de Kerem, tanto en la ficción como fuera de ella? Prepárense porque los nombres que más se han mencionado son. No hay nombres específicos confirmados aún. Lo siento, no tengo la primicia. Pero como siempre, las redes sociales, ese hervidero de información, de rumores, de deseos, de fantasías, están en ebullición, y los fanáticos, los fans más apasionados, han propuesto, han sugerido, han soñado con algunas actrices. Hay nombres que se repiten, nombres que suenan con fuerza, nombres que podrían encajar a la perfección con Kerem. La verdad es que conociendo el gusto de Kerem por trabajar con grandes actrices, con profesionales talentosas y con mujeres que sean, además de talentosas, inteligentes y comprometidas, estoy segura, muy segura, de que la elegida, la afortunada, será una persona con mucho talento, con mucho profesionalismo y con una gran química con Kerem. Y estoy esperando con muchísima ansias el momento en que se revele el nombre de la actriz.
Ese momento que estoy segura será épico. Y hablando de esperar, no puedo esperar a ver el tráiler de la serie, las primeras fotos promocionales, las entrevistas con Kerem, los teasers, y por supuesto el primer episodio. Ese momento en que por fin podamos disfrutar de la nueva serie, de su historia, de sus personajes, de su atmósfera. Estoy segura, completamente segura, de que será un éxito, que nos dejará a todos con ganas de más, que nos enganchará desde el primer minuto. Y sobre todo, estoy segura de que nos hará disfrutar, emocionarnos y soñar. En resumen, la nueva serie de Kerem Bürsin es, sin lugar a dudas, uno de los temas más mentados, más esperados y más comentados en el mundo de las series turcas. La expectación es máxima, la ansiedad es palpable y todos, absolutamente todos, estamos ansiosos, impacientes, por saber más detalles sobre este proyecto. En cuanto a Hande Erçel, su reacción sigue siendo por ahora un misterio, un enigma. Pero estoy segura, muy segura, de que pase lo que pase, ambos seguirán siendo grandes estrellas, grandes referentes para muchos, y que nos seguirán regalando momentos inolvidables. Y ahora, como siempre, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido tanto como yo, que hayan disfrutado del chismecito, de los análisis y de las especulaciones. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande está contenta por Kerem? ¿Qué esperan de la nueva serie? ¿Qué actriz les gustaría que protagonizara la serie junto a Kerem? Cuéntenme todo. Quiero leerlos. Quiero saber sus opiniones. Quiero debatir con ustedes. Recuerden que me encanta leerlos, que me encanta responder sus preguntas, que me encanta crear esta comunidad de amantes de las series turcas. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, si les entretuvo, si les hizo pasar un buen rato. Compártanlo con sus amigos, con otros fanáticos de las series turcas, para que podamos compartir nuestras opiniones y nuestras pasiones. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo. Gracias de nuevo por todo su apoyo, por su cariño, por su lealtad. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más amor por las series turcas. Un abrazo enorme, lleno de cariño y entusiasmo, y hasta pronto. Chao.